Mis hermanos, continuamos entonces con nuestro estudio secuencial del libro de Mateo, del Evangelio según Mateo. Como siempre hemos dicho, el Evangelio es uno solo y estos cuatro personajes lo escriben desde su perspectiva. Vamos a estudiar entonces hoy Mateo capítulo 1, desde el versículo 18 al versículo 25. Hoy he traído la Biblia de las Américas. Yo tengo varias versiones. Hoy voy a leerles desde la versión La Biblia de las Américas. Entonces les pido que busquemos en nuestras Biblias Mateo capítulo 1, versículo 18, y vamos a leer hasta el versículo 25. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumase el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le presentó en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz a su hijo, y le puso por nombre Jesús. Leyendo esta porción de las Escrituras, uno podría pensar que es el relato, la historia solamente del nacimiento de Jesús. Les confieso, para mí fue difícil preparar un mensaje. Es muy diferente cuando, por ejemplo, estudiamos las bienaventuranzas, el sermón del monte, donde uno fácilmente puede extraer la enseñanza, lo que Jesús nos enseñaba. Pero leyendo Mateo 1, pensase uno que solamente el relato de el nacimiento de Cristo. Pero si nos remitimos a Timoteo 3:16, donde dice toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces dije, tengo que buscar las riquezas y la enseñanza que Dios nos quiere dar a través de estos versículos. Para todos aquellos que tienen la buena costumbre de anotar, le he dado un título a este mensaje de hoy, y es una profecía cumplida, una promesa revelada. Todos conocemos la profecía sobre el nacimiento de Jesucristo, de Jesús, el Salvador. Pero también era una promesa que Dios había dado a todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y a todas las naciones desde Abraham. Acuérdense en que a Abraham el Señor le dijo: y de tu simiente, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en el Nuevo Testamento también leemos que el Señor hizo de dos pueblos uno. Entonces, estudiando estos versículos y teniendo en cuenta que toda la palabra
sirve para instruir, para enseñar, para redarguir. Quiero que busquemos juntos en esta mañana las riquezas de la palabra, la enseñanza para cada uno de nosotros en estos versículos, Así que quiero que lo hagamos desde una perspectiva. Vamos a imaginarnos una película o una obra de teatro donde hay diferentes personajes, donde hay un protagonista y personajes secundarios, y vamos a analizarlo desde esta perspectiva, estos versículos de Mateo. Vamos a buscar juntos las riquezas que encierra la palabra de Dios. Así que vamos a ir con el primer personaje. ¿Cuál sería el personaje principal y protagonista, imaginándonos que esta es una obra de teatro o una película? Dios o Jesús, que es el mismo Dios. Dios es el protagonista, es el actor principal en esta película o en este drama o en esta obra de teatro. Él es el personaje principal. Y analizando entonces los personajes, ¿qué podríamos decir de este personaje? Dios, el único y verdadero, el todopoderoso, el misericordioso, amoroso, que cumple sus promesas, que nadie vive por encima de él. No hay nadie por encima de Dios, que cuando es su tiempo perfecto, inicia la fase más importante de su plan perfecto. Un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo, desde antes del comienzo de los tiempos, dice la palabra. Y empieza esta fase principal, primordial de su plan perfecto, el nacimiento del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo perfecto de Dios que no entendemos nosotros en nuestra humanidad por qué es el tiempo perfecto o por qué era en ese tiempo, pero así nos dice la palabra. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, entonces nació Jesucristo. Él es el actor principal, el protagonista de esta historia. Nosotros solo somos instrumentos, herramientas en sus manos, que Él hace conforme a su voluntad. Con este maravilloso y único acontecimiento que nos narra Mateo desde su perspectiva, podemos ver claramente cómo Dios Padre, a través de su amado Hijo Jesucristo, hecho hombre, nos ofrece acabar con las separaciones, con las divisiones, separaciones entre Él y la humanidad y separaciones entre nosotros mismos. Con este maravilloso acontecimiento, eso es lo que el Señor nos ofrece. Estábamos separados de Dios por nuestro pecado. Dice, todos estábamos separados. Y ahora Él nos ofrece acabar con esta separación y división en la persona de Cristo Jesús, Dios mismo, para unir y para restaurar y para sanar. Esto es lo que Dios Padre nos ofrece. Así que pues Mateo empieza a narrar este máximo y único acontecimiento que cambiaría la historia de la humanidad, el nacimiento de Cristo Jesús. Él es el Señor, el Dios Padre, el diseñador de este plan perfecto. Vamos a ver otro personaje más, ya un personaje secundario,
porque ya hemos visto al principal, al protagonista de esta historia, el ángel Gabriel. Aunque Mateo, desde su perspectiva, no lo menciona, tenemos que apoyarnos también en el Evangelio de Lucas, que sí lo menciona. Este personaje, no hay mucho que decir de él, solo podemos decir que era y es un siervo de Dios, como son todos los ángeles en el cielo. Están sirviendo al Señor, adorándole continuamente, como un día estaremos ustedes y yo, adorándole continuamente y por la eternidad. Este personaje solo cumplía una labor, cumplía un mandato del Señor, ser mensajero, ser un mensajero. Como él mismo lo manifestó, soy un mensajero del Dios Todopoderoso, soy su siervo y vengo a traer solamente este mensaje que viene del Señor. Podemos decir que Dios, dentro de su plan perfecto, hasta los ángeles usa para el cumplimiento de todo su plan, de todo su plan. Ángeles, seres celestiales que tiene a su servicio, que son sus siervos. Eso podemos decir y ver de este personaje, el ángel Gabriel. ¿Qué otro personaje podría estar dentro de esta película o dentro de esta obra de teatro? A ver, ayúdenme. ¿Quién más? María, José, el Espíritu Santo. Vamos ahora a ver el personaje de María, otro personaje secundario, otro personaje que el Señor usa para su plan perfecto. Dios elige a esta mujer y creo que era una mujer con grandes atributos. La palabra nos dice que era una mujer cumplidora de la ley en ese tiempo y de haber tenido grandes atributos, por supuesto, pero también falencias y errores como ser humano que era. Pero Dios la eligió. Y leyendo cuando la respuesta de María al mensajero solo dice, soy tu sierva, que se haga conforme a tu voluntad. Y es un argumento que uso yo cuando estamos debatiendo sobre la mariología o la adoración a María. ¿A quién adoramos? ¿A la sierva o al Señor? Exactamente. Ella misma lo declaró, soy tu sierva, que se haga conforme tu voluntad. Esta mujer, María, tuvo que experimentar una situación bien compleja, bien complicada, ya que en este tiempo y en este contexto judío, el resultar embarazada sin haber consumado el matrimonio era un delito muy grave. En aquel tiempo y en aquella cultura, las familias se acostumbraban a comprometer a sus hijos muchas veces años antes, pero era un compromiso muy serio. Pero solamente ellos se juntaban como pareja cuando se consumaba el matrimonio en una ceremonia que, dependiendo también de la posición económica, esta celebración podría durar hasta 7 días celebrando. Esa era la cultura judía. Por eso acuérdense que el Señor le tocó convertir el agua en vino porque faltaba 7 días de celebración. Una experiencia que tuvo que vivir esta mujer. Resultar embarazada sin haber consumado el matrimonio. Y esto era una falta muy grave. Podría considerarse como adulterio.
y en ese contexto podría ser juzgada en lo que le fuera bien, sería totalmente despreciada por la sociedad. Y aun cuando una mujer era descubierta en el acto mismo del adulterio, era apedreada. María estaba comprometida con José, como dice la palabra. Ese compromiso que, como les comentaba, en esa cultura se hacía muchas veces años antes, hasta que llegaba el día en que se juntasen y se consumara el matrimonio. Algo muy serio es. Estaba viviendo María una situación bien complicada, terrible para ella, para su familia y por supuesto para José. Entonces, analizando la situación, creo que era tanto ¿cómo podría decirse? La confusión de María, que ella decidió retirarse e irse donde su prima Elizabeth, que también estaba viviendo una situación bien atípica, un milagro del Señor, que después de que Elizabeth y Zacarías, su esposo, siendo de edad avanzada y ella estéril, ahora estaba esperando un hijo. Y saben de quién estoy hablando, ¿cierto? De Juan el Bautista. Y María, dentro de esa situación tan compleja, entonces se va. La palabra dice que estuvo por 3 meses donde su prima, tal vez compartiendo esta parte de los milagros que estaban sucediendo en sus vidas. Pero la situación era bien compleja para María. Podemos ver a través de la palabra que ella asume esta situación tan inusual, tan única, nunca antes vista, y obedeció, y podemos ver que confió en el Señor. Confió en el Señor, aunque la situación era difícil, aunque la situación inclusive era deshonrosa. Confió en el Señor. ¿Ustedes creen que era fácil que le creyesen a María? Era fácil que ella dijera: estoy embarazada, pero no he tenido relaciones con ningún hombre. Bien compleja esta situación. Para este contexto, para esta cultura, era deshonroso. Pero podemos ver que Dios puede hacer maravillas y prodigios en medio de situaciones complejas, dolorosas y hasta deshonrosas en nuestra vida. Y María, según lo que estudiamos en las Escrituras, asumió esta situación con confianza en el Señor, creyéndole al Señor de que Él haría maravillas y prodigios desde esta situación complicada y deshonrosa. Cuando confiamos plenamente en el Señor y Él permite que pasemos por situaciones difíciles, dolorosas, por situaciones que realmente a veces nos ponen hasta, podemos decir que nos dejan por el piso. Situaciones bien complejas que tenemos que pasar. Pero hay que aclarar algo. Cuando estas situaciones no son consecuencia de nuestro pecado y de nuestra terquedad, entonces podemos estar seguros que Dios hará grandes cosas, grandes maravillas por medio de estas situaciones difíciles, de estas pruebas por las que tenemos que pasar. Él lo va a hacer, Él lo hace, Él lo hizo y lo hará. La situación de María era bien complicada, pero ella decidió confiar en el Señor, ella decidió esperar en el Señor y le creyó lo que
el Señor le había mandado decir por medio de este ángel. Vamos a analizar otro personaje de esta película, José. La palabra nos dice que era un hombre, ¿qué? Justo. En otras versiones dice que piadoso. Bueno, era un hombre justo. Justo, ¿por qué? Porque él conocía la ley, quería cumplir la ley, amaba al Señor. Pero la otra situación es que José conocía la ley, quería aplicar la ley. Si José hubiese aplicado la ley en el caso de María, ¿qué hubiese pasado con ella? Como mínimo hubiese sido desterrada, hubiese sido injuriada, despreciada y hasta podría llegar que la apedrearan. José también tuvo que tomar decisiones bien complejas, momentos difíciles. Y no es que haya tomado una decisión de la noche a la mañana. Creo que tuvo que pasar varios días y dice la palabra que él pensaba y meditaba en esto. Pero algo bien interesante que me llevó a pensar y que no lo dice la palabra: ¿cómo se enteró José del embarazo de María? ¿Cómo sería esto? Eso no lo dice la Biblia. ¿Cómo se enteró José del embarazo de María? No. Tuvo que haber sido que la misma María le explicó y le dijo: me pasó esto, un ángel del Señor se me apareció y me dijo que yo iba a quedar embarazada por el poder del Espíritu Santo. ¿Fácil de creerlo? Que la mujer a la quien yo amaba, porque podemos ver el amor de José, porque él decidió. ¿Qué decidió José? No injuriarla, no hacer el escarnio público con ella. Pero ¿qué decidió José antes de que estuviera en la aparición, el sueño con el ángel? Eso está en el versículo, dice en el versículo 19, dice: y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso ¿qué? ¿Qué? Dejarla, abandonarla. Pero ya sabía lo que María le había dicho: se me apareció un ángel y ahora estoy embarazada por el poder del Espíritu Santo. ¿Creyó José esto? No lo creyó. No lo creyó porque dice que quiso abandonarla, quiso dejarla. Y pensaba yo, José, un hombre que conocía la ley, un hombre que con seguridad había leído cómo Dios había hecho prodigios y maravillas con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, cuando tuvo que traer sobre Egipto esas 7 plagas, cuando el Señor abrió el mar y pasaron en lo seco. Con seguridad él lo sabía. Cuando el Señor los sostuvo por 40 años en el desierto, los alimentó, los cuidó, él lo sabía. Y no vayamos muy lejos, él sabía de su prima Elizabeth, de la prima de María, que estaba ahora en embarazo, siendo estéril, ella y su esposo, y de edad avanzada. ¿Por qué José entonces no creyó que ahora María estaba en embarazo por el poder del Espíritu Santo? Él conocía todo esto, sabía de los milagros y del poder del Dios que tenían. Pero ahora que le tocó enfrentarlo en su propia carne, entonces dijo: no, esto no es. Voy a dejarla secretamente, sin difamarla, sin que haya un escarnio público, pero voy a dejarla.
¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Enviar un ángel y decirle: José, no, primero dijo José y le recordó quién era: hijo de David, de la procedencia, de la descendencia de David, no temas. Cuando le dice no temas es porque había temor en él, había desconfianza, no creía lo que María le había dicho, le había comentado: estoy en embarazo por el poder del Espíritu Santo. Él dijo: no, este cuentico no me lo voy a tragar yo. Después de conocer, de saber el poder del Dios que tenía. Y entonces podemos decir: José no creyó. Hermanos, y voy a hablar de mí. Me pasa igual. Me ha pasado muchas veces. Cuando he pasado por dificultades, por pruebas, y he visto la mano del Señor llevándome, cargándome y ayudándome a salir de la situación difícil. Y yo le digo: gracias, Señor. Pero cuando tengo que volver a vivir otra situación, vuelvo y desconfío. Y no me acuerdo de lo que el Señor hizo por mí. Y vuelvo a desconfiar. Y vuelvo a pelear con el Señor porque eso me ha pasado. ¿Por qué? Le digo al Señor: ¿por qué nuevamente otra situación difícil y ahora qué voy a hacer yo? Y el Señor tiene que recordarme: ¿no se acuerda que yo lo saqué de aquella? Que yo estuve ahí ayudándole, que estuve fortaleciéndole. Y lamentablemente se nos olvida. Igual que José. ¿Por qué José no le creyó a María? Si él sabía que tenía un Dios todopoderoso. Hasta que el Señor tuvo que mandar nuevamente el ángel y decirle: José, no temas, no temas. Y entonces ahí sí José, dice la palabra, que obedeció y hizo como el Señor le había dicho que hiciera. Debemos clamar al Señor que nos haga madurar espiritualmente a tal punto que podamos confiar en Él, descansar en Él, sea cual sea la situación, la circunstancia o prueba que tengamos que vivir. La palabra es clara: hoy tenemos una prueba, el Señor nos ayuda por su misericordia, pero mañana vamos a tener otra. La palabra de Dios nos dice: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Clamar al Señor que podamos madurar a este punto de vivir situaciones difíciles y confiar que Él nos va a sacar de esa situación, nos va a ayudar. Pero cuando volvamos a vivir otra situación, no dudemos. Ya hemos visto su gloria, conocemos su poder. ¿Por qué durar? Pero así somos los seres humanos. Tenemos que madurar espiritualmente hasta llegar a este punto, que podamos confiar plenamente en el Señor, de que Él tiene el control, sea cual sea la situación, Él tiene el control. Dios nunca nos ha dejado ni nos ha abandonado. Él lo prometió en su palabra: nunca los dejaré, nunca los abandonaré, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No quisiéramos, o yo no quisiera, cuando tenga que vivir otra prueba, otra situación difícil, desconfiar del Señor. Tengo que acordarme de las maravillas que Él ha hecho en mi vida, de dónde me sacó del fango, de dónde me ha traído el Señor, de lo más profundo del abismo.
¿Por qué cuando tenga que vivir una situación difícil voy a dudar de su poder, de su misericordia y de su gracia? Vamos a concluir este mensaje y tengo una sola conclusión que he podido sacar de esta porción de las Escrituras. Uno solo puede llegar a una conclusión. Y esta conclusión está en el versículo 23. Y quiero que lo leamos nuevamente. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre. ¿Qué dice? ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dice que traducido significa Dios con nosotros. Esta es la única conclusión a la que puedo llegar. Dios con nosotros. Y yo pensaba y meditaba sobre esto. Es interesante notar que no dice Dios para nosotros. Dios con nosotros. Dios contigo, Dios conmigo. Dios a nuestro favor. Es lo que no podemos olvidar. Tenemos un Dios grande, poderoso, misericordioso, creador de los cielos y de la tierra, y está a nuestro favor. Dios con nosotros, Dios por nosotros, Dios a nuestro favor. Y esto nos pone en una sola perspectiva, en un solo panorama. La presencia divina como parte de nuestra historia. La presencia divina en cada una de nuestras vidas. Dios ahora es parte de nuestra historia, como cantábamos. Él es parte de mi historia. Ya no podemos ver a Dios como ese Dios lejano, como ese Dios sentado en un trono inalcanzable. De difícil acceso. Hermanos, en Jesucristo está toda la deidad de Dios. Un Dios que camina con su pueblo, que muchas veces no camina con nosotros, nos lleva en sus brazos cuando perdemos las fuerzas, cuando nos desanimamos, nos desalentamos, Él nos lleva en sus brazos. Un Dios que toca, abraza, consiente, nos ama cercanamente, nos ama íntimamente. Un Dios que sana, restablece, restaura. Un Dios que se humilló por amor a nosotros, que dejó su trono y se hizo hombre por amor a nosotros, mostrándonos su rostro de misericordia y compasión. Un Dios que llora y se enfurece cuando es necesario. Y confronta y disciplina porque nos ama, como dice su palabra. El que no disciplina no ama. Un Dios que siempre tiene un pensamiento reconciliador para quienes lo abandonan y lo traicionan. Siempre está ahí con sus brazos abiertos. Cuando caemos, Él está ahí para levantarnos, para restaurarnos. Siempre tiene un pensamiento reconciliador para quienes lo abandonan y traicionan. El Dios que deja su espíritu como compañía permanente y que anuncia
su regreso en el momento menos esperado. Por eso su palabra nos dice que debemos estar vigilantes, atentos, porque el Señor nos dijo: regreso, pero solo el Padre sabe el día y la hora. Por eso es que tenemos que estar apercibidos, vigilantes, no darle ni el más mínimo espacio al enemigo para que entre en nuestras vidas a estorbarnos, a llevarnos por caminos que el Señor no quiere que andemos. Amplia es la puerta que lleva a la perdición, pero estrecho la puerta y el camino que lleva a la vida eterna, y el camino es Cristo, solamente Él. Un Dios con nosotros es un Dios de siempre, por siempre y para siempre, un Dios eterno. Nos hemos puesto a pensar el Dios que tenemos, un Dios todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra, de lo que vemos y no podemos ver. Él lo hizo con su palabra. ¿Cómo no confiar en este Dios? Está a nuestro favor. Y quiero terminar con una pregunta. Siempre termino con una pregunta, por lo que es lo que nos debe cuestionar y lo que nos debemos preguntar. ¿Estoy viviendo verdaderamente lo que revela el Evangelio? ¿Estoy viviendo confiado en el Señor, Dios y todopoderoso que tenemos? Y si estoy viviendo verdaderamente lo que me revela el Evangelio, ¿lo estoy compartiendo? Muchas veces no compartimos porque no lo vivimos, y si no lo vivimos no lo podemos compartir. Yo siempre he puesto un ejemplo. Cuando a mí en mi salud física algo me funciona, se lo comento a todo el mundo. No, mire, yo tenía un problema aquí en la rodilla, pero tomé esto y me ha ayudado harto. Lo comparto porque me sirvió, porque lo viví. Suele pasar que no compartimos el Evangelio porque no lo estamos viviendo y no lo estamos practicando. Solo si lo vivimos, si lo practicamos, podremos compartirlo, porque es parte de nosotros, de nuestra historia, de lo que vivimos realmente. Llevémonos esta pregunta: si estoy viviendo realmente lo que el Evangelio me revela, y si lo estoy viviendo, entonces, ¿por qué no lo comparto? Vamos a orar en esta mañana. Le damos gracias al Señor. Soberano Dios y Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, porque no hay duda alguna que es nuestro manual de vida. No hay duda alguna que tu palabra nos guía, nos exhorta. No hay duda alguna que tu palabra nos instruye en justicia. Padre, te pedimos, Señor, que por tu gracia, Señor, podamos vivir tu palabra, practicar tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, por tu gracia, madurar a tal punto que confiemos en ti sin importar las circunstancias que tengamos que vivir, sin importar por lo que tengamos que pasar, Señor. Tú tienes el control. Padre, sabemos, tenemos la plena convicción del Dios todopoderoso que tenemos, que está a nuestro favor.
No entiendo por qué estás a nuestro favor. Seres caídos, llenos de problemas, de tentación, pero tu palabra nos dice, estás a nuestro favor. Cristo, tú viniste a este mundo y te rebajaste a la condición de hombre por amor a nosotros. Y como dice Mateo, tú viniste a perdonar nuestro pecado y a darnos vida eterna. Gracias, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a recordar esto cada instante de nuestra vida. Señor, mientras más te conozco por medio de tu palabra, más te amo y más quiero servirte. Ayúdanos, poderoso Dios. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, en todos aquellos que hemos hecho de Cristo nuestro Señor. Porque tú dijiste, me voy, pero no los voy a dejar solos. Les dejo mi Espíritu Santo. Un Dios que nos deja su Espíritu como compañía permanente. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. Amén.